Bienvenidos al vídeo sobre la unidad 8 del PER. La unidad 8 del PER hace referencia a emergencias en la mar. Dentro del examen del PER encontramos 3 preguntas sobre este tema y ninguna de ellas es eliminatoria. Dicho esto, vamos a empezar. Este tema es un tema al que quizás no se le da la importancia que realmente tiene. Es un tema en el que trataremos el tipo de accidentes, el tipo de accidentes tanto personales como a nivel de barco, fuegos y todo lo que envuelve las emergencias. Algo que es bastante importante tener en cuenta para saber cómo reaccionar en un futuro cuando se nos presente alguna. Primero de todo vamos con los accidentes personales, que son los accidentes producidos a nuestra propia persona o a otras personas de la embarcación debido a agentes externos o a cualquier tipo de accidente. Heridas. Dentro de las heridas tenemos 3 tipos, que son las punzantes, las incisas y las contusas. Punzantes, pues producidas por agujas, por clavos, por algún pincho, tienen como característica que son bastante redondas, tienen el mismo orificio de entrada y salida, y según qué sitio pueden ser bastante peligrosas. Incisas, producidos por elementos cortantes, el típico corte con una navaja, con un cuchillo, es este tipo de heridas que son producidas por este tipo de elementos. Y las contusas, producidas por elementos contundentes. Este tipo de heridas pues pueden ser normalmente derivadas de algún golpe contra algún elemento de la embarcación o en cualquier otro sitio. En este caso hablamos de la embarcación porque estamos en el PER. Son golpes que son tan fuertes que lo que hacen es abrir una herida. Objetos contundentes, puede ser la botavara del velero o en algún balanceo del barco, recibir un golpe con la barandilla tan fuerte, con el pasamanos, que nos abra una herida. Son heridas que no siguen un patrón, no son rectas como podrían ser las incisas o un agujero como podrían ser las punzantes, y son un poquito más difíciles de curar ya que no siguen un patrón a la hora de coser. Tratamiento: desinfectar la herida y proximidades, extracción de cuerpos extraños, aislamiento con vendas o gasas, y si se infecta usaremos suero y antibióticos. Vale. Desinfección de la herida, esto es importante, es básico, desde todos hemos sido pequeños y nos hemos hecho alguna rascada, es importante desinfectar la herida. ¿Cómo? No desinfectarla con alcohol, siempre se ha dicho que se utilice alcohol, pero el alcohol lo que hace es quemar las células de la piel y lo que hace es retrasar la cicatrización de esta. ¿Cómo desinfectaremos la herida? Pues siempre con suero fisiológico o con productos médicos como puede ser el Topionic, en caso de estar indicado para este tipo de heridas. Extracción de cuerpos extraños, sobre todo en las heridas contusas, a veces es contra el suelo, puede ser contra la arena, pues todos estos cuerpos, esta tierra, estas piedrecitas, hay que eliminarlas para evitar la infección de la herida. En agujas y clavos, a veces con el típico cuando pisamos en la playa un erizo, eliminar la púa o la aguja o el clavo, sacarlo, siempre teniendo en cuenta que este puede haber producido una hemorragia y entonces tendremos que valorar qué es lo que hay que hacer. Y bueno, esto si se infecta usaremos sueros, ¿verdad? Siempre el suero fisiológico y antibióticos. Las vendas o gasas tienen que estar esterilizadas, importante. Contusión, ¿qué es la diferencia entre herida? La contusión no crea una abertura en la piel y es el tipo moratón de toda la vida. Las contusiones son causa de una rotura vascular y el derrame de sangre de los vasos al tejido conjuntivo, dando lugar a un hematoma, el moratón de toda la vida, producido por un golpe. El tratamiento, pues aplicar compresas de agua, masajes, compresión, pero bueno, el moratón de toda la vida se cura con a lo mejor un poco de pomada y con los días. Vamos ahora con las hemorragias. Esto ya es un tema un poquito más serio, más complicado. ¿Qué es la hemorragia? La hemorragia es la salida de sangre de arterias y venas que pueden ser internas o externas y según el tipo de vasos sanguíneos pueden ser arteriales, venosas y capilares. Cuando nos hemos hecho una incisión, un corte en el que sale sangre, según el tipo de corte donde haya sido, o de donde salga esta sangre, mejor dicho, pueden ser de estos 3 tipos.
Tener en cuenta internas o externas. Internas, estas son peligrosas porque son más difíciles de identificar y por lo tanto más difíciles de curar o de taponar. Entonces hay que tener en cuenta esto también, importante. Bueno, vamos con los tipos. Arteriales, sangre de color rojo vivo, brota con energía y a impulsos por los latidos del corazón. Cuando tú tienes una incisión, un corte en una arteria, la identificarás rápido porque la sangre es limpia, de color muy rojo, de un rojo intenso, y sale como a pulsaciones, debido a los impulsos del corazón. Siempre sale un poco de sangre, pero hay un momento, que es cuando hace el impulso del corazón, que sale despedida. Estas son las más peligrosas, ya que son las que nos pueden hacer desangrarnos, incluso en según qué arteria, morirnos en cuestión de segundos. Venosas. Sangre más oscura que brota de forma continua. Todos alguna vez nos hemos hecho un corte que nos ha producido una rotura de las venas y la sangre, cuando la herida es una venosa, perdón, la hemorragia es venosa, la sangre no para de salir. Sale de forma continua, pero no es tan peligrosa como la arterial, ya que la cantidad de sangre que se pierde, aunque parezca mucha, no es tanta. Y luego capilares, el color de la sangre depende de la proporción de los vasos arteriales y venosos lesionados. Cuanto más vasos tengas lesionados, más roja será, por esa manera. Esta es la típica de cuando nos sangra la nariz en verano, lo que nos han roto son capilares. Tratamiento. En grado de importancia, las más importantes son las arteriales. Hay que tratarlas con rapidez. Las hemorragias arteriales deben tratarse con urgencia, con compresión manual y vendajes. Como última medida, el torniquete aflojándolo cada 15-20 minutos. Esto está totalmente desaconsejado si no sabemos hacerlo o si en la llamada de radiomédica no nos lo especifican que tenemos que hacerlo. ¿Por qué podemos empeorar la situación si no sabemos hacerlo bien? Podemos gangrenar el miembro, la extensión del cuerpo de la persona. Incluso podemos tener problemas legales a la hora de utilizar el torniquete. Estos, si no somos expertos, intentaremos no utilizarlo a no ser que nos indiquen lo contrario. Las hemorragias, que son las que son importantes o más importantes, y las que nosotros sí que tendremos un poquito más control de la situación en caso de que no haya que llegar a un torniquete. ¿Cómo las trataremos? Presión manual, nunca directamente contra la herida. Lo ideal sería, si tenemos vendajes o compresas esterilizadas, siempre importante, aplicar presión directa encima de donde tenemos la incisión, una presión fuerte y continua, de manera que podamos parar la hemorragia. En caso de que el apósito se nos llene de sangre, no retiraremos el apósito, sino que pondremos otro encima y seguiremos presionando. Esto es importante, que si tenemos más de una persona a bordo que nos ayude, que sea ella quien nos prepare el material, para que el tiempo que está la herida sin presionar sea el mínimo. Hay que tener en cuenta lo que os he comentado ahora, de que deben estar esterilizadas para intentar evitar la infección de esta herida. Más accidentes personales, las quemaduras. Aquí creo que seguramente todos hemos sufrido alguna vez quemaduras, tanto de primero como incluso alguna vez de segundo grado. Se dividen en primero, segundo, tercer grado. Primer grado, enrojecimiento de la piel, la típica quemadura del sol. Todos nos ha pasado alguna vez seguramente. Tratamiento aplicando compresas de alcohol y apósitos vaselinados. Bueno, lo importante es mantener hidratada la piel. Y los apósitos vaselinados, pues con porque para que no se pegue a la piel, tienen que ser apósitos que sean hidratados. Segundo grado lo reconoceremos por la formación de ampollas. Alguna vez nos ha saltado aceite cocinando o con el motor y te quemas y te hace una quemadura que te crea una ampolla. El tratamiento, esto se ha dicho y siempre han creado el mito de que no, hay que reventarlas y sacar la pus. No, totalmente desaconsejable. No romper las ampollas. Aplicar apósitos vaselinados de forma que es para taponar, para evitar que la herida tenga contacto con agentes externos. Utilizaremos apósitos, pero tienen que estar vaselinados o hidratados para evitar
que se pegue a la herida, cubriéndolos con algodón. Y las de tercer grado, que estas son las más graves, aquí ya hay muerte celular, no notamos nada, hemos perdido la sensibilidad de la zona, se distingue por la muerte de los tejidos alcanzados o incluso la necrosis. Esto es muy difícil de salvar, esto puede ser producido ya por un fuego directo en la zona durante un tiempo alargado y bueno, estas tienen un tratamiento un poquito más complicado. Lavar la zona afectada con agua hervida, que no hirviendo, importante, o suero fisiológico, más recomendable el suero fisiológico, recortando la piel quemada. Esto, si no somos expertos o no nos indica bien cómo hacerlo, evitaremos hacerlo. Lo que sí que haremos, si esto ha sido por encima de la ropa, recortar la ropa, de forma que evitamos que se pegue más a la piel y que pueda crear una infección de la zona afectada. Vale, ahora vamos con la regla de Wallace, que la regla de Wallace es la forma de dividir el cuerpo para saber qué zonas han estado afectadas o qué porcentaje del cuerpo ha estado afectada. Esto lo utilizaremos para el servicio radiomédico, sobre todo, cuando nos pregunten. Los brazos son un 9% cada uno, la cabeza otro 9%, 18 y 18, el torso por delante 18 y por detrás 18, las piernas 18, el aparato reproductor un 1%. En bebés la cabeza es el 18, los brazos igual es el 9, el miembro reproductor 1, las piernas son 14 y el dorso es 18 y 18. Vale. De esta forma, vale, mal de mar o mareo. El mareo típico que se puede coger una vez estando en la mar, pues tener un poco de esta sensación de mareo, que es bastante típica. Es provocada por el movimiento de la embarcación en aguas movidas. Se presenta en 3 niveles, fase inicial, segunda fase y tercera fase, que según esto será más grave o menos grave. El mareo como tal no tiene un tratamiento en sí, no hay gente que se marea, hay gente que no, lo que sí que podemos hacer es prevenirlo. La fase inicial, sensación de angustia, dolor de cabeza, palidez y también presenta muchas veces flojera. Si notamos que estamos en el barco y empezamos a notarnos como cansados, somnolientos, sensación de angustia, este dolor de cabeza, esta es la fase inicial. Aquí estamos empezando a marearnos, de si le ponemos remedio aquí podemos evitar que esto vaya más. La segunda fase, aquí ya estamos mareados, aquí ya empezamos a encontrarnos mal, empezamos a tener náuseas y alguna vez alguna arcada, algún vómito intermitente. Aquí ya vamos de capa caída. Y la tercera fase es las náuseas permanentes, vómitos, incapacitados para cualquier actividad. Aquí estás, es cuando peor estás y realmente se pasa mal, te quedas bastante incapacitado, no puedes seguir trabajando, no puedes seguir navegando, necesitas descansar. Tratamiento. Lo mejor es prevenirlo con la biodramina. El Primperan y el Maxolón son para cuando ya tenemos náuseas, vómitos. Importante, meterse en la cama cambiando la cabeza de posición, beber poco y comer poco, de manera que no aumentemos estas náuseas y estas ganas de vomitar, y situarte en un punto bajo donde se note menos los movimientos y mirar a lo lejos. Cuando estamos en un barco, el centro, donde es la parte donde menos te mareas, porque es donde menos se nota el movimiento del barco, es abajo y en el centro. Pues lo que intentaremos hacer es irnos a acostar y descansar un poco, ir moviendo la cabeza, no dormirnos tampoco muchísimo y esta Vale, accidentes personales, servicio radiomédico y consulta médica por radio. Vale, ahora aquí esto hace referencia a la regla de Wallace que os he explicado antes del 9% y esto. Antes de consultar, rellenar en una hoja las contestaciones al cuestionario básico o tener preparadas las respuestas antes de comenzar. Si tú llamas al servicio radiomédico
y no has preparado un poco, no has analizado la situación, os vais a encontrar en que esto se va a alargar y esto se puede complicar. Lo importante es tener la información necesaria, que sea clara, hablar con claridad y de esta manera todo se agilizará. Tener a mano la relación de medicamentos del botiquín, comunicar si se carece de alguno de los medicamentos aconsejados. Si por ejemplo nuestro paciente en el servicio radiomédico nos indica que necesita insulina y no tenemos, esto se lo tenemos que comunicar para ellos encontrar una manera de sustituir este elemento o ver qué podemos utilizar para salvar al paciente. Mantener la calma. Una buena recogida de datos es garantía de rapidez y eficacia en la asistencia. Esto es súper importante. No nos ponemos nerviosos. A veces estas situaciones nos causan estrés, pero es muy importante mantener la calma. Esto salva vidas. Vale, un poquito el cuestionario os voy a explicar qué es lo que la información que debemos recoger antes de rellenar. Pues el DNI, el nombre, los apellidos, la fecha de lugar de nacimiento y el cargo a bordo. Esto de cargo a bordo, sobre todo en buques mercantes, ¿no? Pues, si es el marinero, si es el capitán, si es el jefe de máquinas. En buques de recreo, pues no hace falta. Situación o caladero, informar obviamente de cuál es nuestra posición, cuál es el problema, qué ha pasado, procura indicar de forma precisa lo que preocupa al enfermo, desde cuándo lo presenta, desde cuánto hace que tiene mareo, desde cuánto hace que tiene la quemadura, desde cuánto hace que tiene la hemorragia, ¿veis? Minutos, horas o días, cómo comenzó, explicar un poco cómo ha sido, pues cómo comenzó una hemorragia a lo mejor no es tan importante, pues porque se ha cortado o porque ha tenido un golpe, pero si lo que es una falta de conciencia, pues cómo comenzó, si lo que le ha dado es un ictus a la persona, para que ellos puedan identificar qué es y qué le pasa, dónde se localiza. Aquí venimos a la regla de Wallace. Si por ejemplo tenemos una quemadura en el dorso de la espalda, en estas zonas de aquí, antes de hacer la llamada utilizaremos esta lámina y marcaremos las zonas. Por ejemplo también, si se ha quemado la palma de la mano por detrás, a la hora de explicar diremos lámina 2, que será la parte trasera de la persona, y como el juego de los barcos, J4 y 5, K4 y 5, L4 y 5 y 10. De esta manera ellos sabrán dónde tiene la hemorragia, dónde tiene el corte o dónde tiene la quemadura y saber cómo actuar, según la zona es más delicada o menos. Es la primera vez que le ocurre, pues si lo que tiene es un desmayo, pues si nosotros conocemos a la persona, saber si esto es que acaba de pasar o ya tiene tendencia a ello. Si tiene fiebre, la temperatura, importante. Si sigue algún tratamiento médico, cuál y por qué. Si tiene algún tratamiento médico pues, de alergia o algún fármaco psicológico. El enfermo es alérgico a algo, muy bien, importante. Ha tenido alguna enfermedad importante o ha sido operado. Y si es consumidor de tabaco, algún tipo de drogas, alcohol o sustancias. Importante a la hora de saber que tenemos que medicarle si esta persona, pues bueno, ha tomado algo que no debía. Vamos ahora con los daños a nuestra embarcación o accidentes a la embarcación. Primero de todo, varada involuntaria. Medidas a tomar para salir de la embarrancada. ¿Qué es la varada involuntaria? La varada involuntaria es aquella producida, como su nombre indica, involuntariamente. ¿Esto cuándo puede pasar? Vamos, por ejemplo, en velero, cuando vamos navegando por un sitio o cerca de la costa, una pérdida de la máquina o un cambio fuerte del rol una rolada del viento fuerte que nos haga, que nos venza hacia la playa o hacia un sitio de menos profundidad y quedemos encallados. Esto es más típico de lo que parece, es bastante común y bueno, es una situación de peligro, sobre todo cuando hay mala mar. En caso de haber mala mar, el quedarnos varados contra tierra lo que va a hacer es que la mar nos pueda llevar a destrozar la embarcación golpe tras golpe. Lo primero que tendremos que hacer es valorar la situación. Antes de poner de nuevo al buque a flote hay que hacer una exploración del casco del barco y el tipo de fondo. Bueno, pues si estamos con nuestro velero y embarrancamos en la playa y las medidas de seguridad nos lo permiten, bajaremos y exploraremos el casco, exploraremos dentro que no haya entrado agua,
cuáles son los daños que se han causado. Importante el tipo de fondo. Si el tipo de fondo donde hemos varado es roca, es mucho más probable que hayamos tenido una vía de agua o que haya algún daño en la embarcación más grave que si es en arena. Según la situación que tengamos, valoraremos hacer una cosa u otra. Importante, como siempre, durante todo este temario y en estas situaciones, es mantener la calma, ser un poco fríos y entonces ir mirando e ir averiguando qué es lo que podemos hacer y qué es lo que puede perjudicarnos. Hay muchas maneras de salir de una varada, de desembarrancar. Una, por ejemplo, puede ser eliminando peso de la embarcación. Esta intentaremos que sea la última, ya que no queremos perder material, pero si es en caso de seguridad, si es por un caso de seguridad, pues eliminaremos cosas innecesarias de la embarcación, cosas de cocina, de eliminar peso, para que el barco suba. Esperaremos a que suba la marea, en caso de ser un sitio que tenga mareas. Si no se despega del suelo, escorar la embarcación para que no haga ventosa. Esto es importante, también esta es una buena medida. Según el tramo de costa o según donde hayamos encallado, el hecho de escorar la embarcación hacia un lado o hacia el otro puede hacer que no se nos despegue la parte que se había quedado encallada, sobre todo en veleros que tienen una orza grande para la estabilidad de este. Si las corrientes o vientos nos pueden volver a tirar hacia tierra una vez librada la varada, fondearemos ayudándonos con las embarcaciones auxiliares y esperaremos a poder a ver qué se puede hacer. Vale. Si hemos conseguido librar la varada y hemos perdido y seguimos sin gobierno y la previsión del tiempo o la situación de tiempo de ese momento nos hace que volvamos a embarrancar, lo que haremos será fondear. Esto es vital. Realmente, cuando tenemos una varada, cuando estamos en peligro como en esta situación, estaremos más seguros en medio del mar que en la costa. Esto es importante saberlo. Entonces, lo que haremos será fondear de manera pues hasta esperar hasta que nos puedan ayudar, de manera a evitar golpes contra la costa y evitar más daños a la embarcación. Aquí en este dibujo de aquí se indica la manera un poco de que para poder librar la varada, lo que hablábamos antes de escorar hacia un lado hacia el otro para evitar o para intentar sacar lo que es la orza del suelo, y con embarcaciones auxiliares nos ayudaremos para librar esta varada. Vamos ahora con el abordaje. ¿Qué es el abordaje? El abordaje es el impacto de un buque contra otro buque. Importante, porque si el choque es contra un objeto, barco o objeto, se considera colisión. Esto es importante sobre todo a efectos legales, la diferencia entre abordaje o colisión. Colisión es contra el muelle, contra el puerto, contra una roca, y abordaje siempre se encargará de dos embarcaciones o dos buques. Medidas a tomar en caso de un abordaje. A primero de todo, mantener la calma, como en el resto de situaciones dadas. Importante, sobre todo, aquí se tiende a culpar al otro, no. Lo que hay que hacer realmente, porque esto es contraproducente, lo que hay que hacer es mantener la calma y valorar la situación. Siempre intentando entendernos con la otra persona o con el otro barco, de manera que lo que hagamos es agilizar esta situación y hacerla lo menos grave posible. Primero, reconocimiento de la situación. Antes de nada tendremos que valorar qué ha pasado. Por ejemplo, aquí, un buque ha chocado contra otro en el centro del barco, ha roto el casco, hay una vía de agua o no. Estas cosas son las que tenemos que valorar. Porque teniendo estos datos y teniendo estos datos, lo que podemos hacer es luego dar parte de lo que ha pasado y bueno, saber de quién es la culpa, de quién no, o bueno, establecer un poco qué es la situación y cómo solucionarla. Con buen tiempo no intentaremos separar los dos buques. De esta forma taponamos las posibles vías de agua. Lo que os he comentado, en esta situación puede ser que este buque que ha impactado contra el otro le haya creado una vía de agua al otro buque. Si hay buena mar y no hay peligro, el conjunto buque y buque será más seguro que si los separamos, porque lo que puede hacer es que esté taponando la propia vía de agua que él ha creado.
se anotará todo lo sucedido en el diario de navegación y dentro de las siguientes 24 horas, a la llegada a puerto se dará parte a la autoridad marina. Importante, un buen patrón siempre anotará todo en el diario de navegación, pero en caso de accidente, más todavía hay que poner hincapié en esto. De esta manera sabremos quién tiene la culpa, quién no, podremos tener un poco más la situación por nuestra mano. Así que es muy importante apuntar todo lo que ha pasado, las horas, en qué momento, aunque sea difícil en una situación como esta que genera estrés. Y luego pues pasar este parte a las autoridades de la Marina del puerto correspondiente a la llegada a las siguientes 24 horas, como muy tardar. Vale, vías de agua. Como os comentaba antes, una vía de agua es la entrada de agua al interior de un barco debido a aberturas o agujeros en el casco, siempre situadas por debajo de la línea de flotación. Si no, el agua en principio no debería entrar. Esto pues es una clara vía de agua, es un caso bastante común. Vas navegando, chocas contra una roca, sigues y creas una rotura del casco. Por aquí empieza a entrar agua y es bastante común que se hunda el barco rápido, sobre todo si no están seccionados bien los mamparos. Es una situación muy peligrosa porque normalmente en un accidente o en un caso la embarcación es el elemento más seguro de todos. Si el barco se nos hunde o se nos quema, el elemento principal de seguridad, que es nuestro barco en la mar, desaparece. Entonces esto es importante tener en cuenta y saber cómo solucionarlo en caso de que se pueda. Vale, puntos de mayor riesgo. La bocina, con los golpes puede coger holgura el eje de la hélice y puede ser causa de vía de agua. Esto de aquí es la bocina, que es la abertura que tiene el casco en contacto con el agua para que pase el eje de la hélice. Con las vibraciones, con el tiempo o con golpes en la hélice, esto puede coger holgura y romper su estanqueidad y que por aquí nos empiece a entrar agua. Sobre todo cuando vamos marcha avante, que puede ser que comprobemos y que no haya nada de agua cuando salgamos, y al hacer marcha avante empieza a coger más holgura y empieza a entrar agua. Esto es bastante común y hay que revisarlo bien. Y luego por la limera, al igual que en la bocina, los golpes en la pala del timón pueden causar vías de agua. La limera, que es esta zona de aquí, que es por donde pasa el eje de la pala, los golpes o el mal uso pueden provocar que este agujerito de aquí coja holgura y exactamente pase lo mismo, pierda su estanqueidad y nos entre agua por la limera. Normalmente cuando tenemos un accidente con un velero, lo primero que nos indicarán los equipos de salvamento es que vayamos a la sala donde tenemos Argentina o a la sala donde tenemos instalado la bocina y bueno, tenemos instalado lo que es el eje de la hélice y donde está la pala, y observar si entra agua. Esto sobre todo en remolque y todos es bastante común porque bueno, es un sitio por donde suele pasar esto. Elementos para prevenir, los espiches, que son utilizados para taponar la vía de agua, sobre todo cuando ha sido creada por un objeto punzante que nos ha atravesado el casco y nos ha abierto un agujero. Pues hay de diferentes menas y esto lo que haremos es utilizarlo con un martillo de forma que así taponar la vía de agua. Más elementos. La bomba de achique, importante, pues si tenemos una vía de agua y no podemos pararla, o la hemos parado pero queremos eliminar este agua, las bombas de achique automáticas y eléctricas pues son un gran elemento que nos ayuda. Y luego el pallet de colisión, que esto no deja de ser, en muchos casos puede ser hasta una sábana. Esto es un pallet de colisión creado para un barco, pero podríamos utilizar en caso cualquier cosa impermeable, una vela de un barco incluso. ¿Qué es? Esto es como un pallet de colisión, no deja de ser como un trapo impermeable, sujetado
que lo pondremos de forma que tapone la vía de agua que quedaría aquí. Tensaremos bien y por el efecto de succión que crea que el agua que hay fuera quiera entrar al vacío, lo que hará es hacer efecto ventosa y taponar esta zona. Entonces por aquí no nos entrará agua porque esto quedará bien taponado. Mira, veis aquí, estos son los cabos que utilizaremos para rodear el barco. Esto es el payet, lo que viene a ser o sábana, es una manera de esto de decirla. Y aquí quedaría la vía de agua. Incendios y explosiones. Para mí, el incendio es lo peor que te puede pasar en un barco. Y diréis, pero si estamos rodeados de agua. Sí, es verdad. Pero esto es lo más peligroso que te puede pasar. Sobre todo los barcos que están hechos de fibra arden muy rápido. Y tiende a ser un gran problema. Porque el elemento, como os hablaba antes, el elemento más seguro en la mar es nuestra propia embarcación. Si este elemento se ve comprometido, nosotros también nos veremos comprometidos. Lugares de riesgo: cocinas, cámaras de motor o sala de máquinas, instalaciones eléctricas o pañoles. Los pañoles son pequeños habitantes, normalmente pinturas o productos químicos que con reacciones o por calor pueden llegar a inflamarse. Precauciones: no fumar cerca de líquidos inflamables. En un barco intentar evitar fumar y en la vida también, importante. Si hay vapores en el ambiente, no usaremos electricidad. Si estamos en uno de estos pañoles donde tenemos productos químicos, hemos abierto alguno pues de limpieza, de pintura, de reparación, de fibra, intentaremos evitar pues teléfonos móviles, cualquier tipo de elemento electrónico que cree chispa o que pueda incendiarse. No dejar trapos impregnados de aceite o combustible cerca de algún foco de calor. Esto es importante. A veces tenemos un problema o hacemos un cambio de aceite y si somos despistados o somos dejados, nos podemos olvidar un trapo lleno de aceite, que esto es un problema, porque si nos dejamos un trapo lleno de aceite cerca del motor y este sube de temperatura y coge contacto, puede llegar a inflamarse. Esto es importante tenerlo en cuenta. Vale, vamos a hablar un poquito de la estructura, ¿no? de un incendio, de un fuego. La combustión con llama se representa en forma de tetraedro, el famoso tetraedro del fuego, en el que cada uno de los 4 lados simboliza uno de los requisitos necesarios para que se produzca la combustión. Para que se produzca un incendio necesitamos 4 cosas, 3 elementos y la reacción en cadena. Que estos elementos son el comburente o oxígeno, la energía de activación, chispa de activación, que puede ser el calor, que es la energía, el combustible, que es el elemento que va a arder, el elemento pues ya sea la madera o sea gasolina o el elemento que es lo que se quema, y la reacción en cadena de estos 3 es lo que nos hace tener un incendio. Si uno de estos lados no ocurre, no habrá un incendio. ¿Cómo extinguiremos un fuego? Bastará con suprimir uno de los lados del tetraedro para poder apagar el fuego. Según el lado que eliminemos o el elemento que eliminemos, el tipo para apagarlo será diferente. Por enfriamiento, lo que haremos será eliminar este lado, que es la energía de activación, eliminar el calor. Por eso, en las mangueras, agua, todo esto lo que hace es bajar la temperatura y apagar el incendio. Por sofocación, que esta es suprimir el oxígeno, quitar el oxígeno. Si conseguimos quitar este lado del tetraedro, eliminaremos el incendio. Este es el típico caso de clase del instituto, ¿no? Que nos ponían una vela y ponían un vaso encima y se acababa extinguiendo el fuego. Pues este es el caso. Al no tener un elemento comburente, el fuego se apaga. Eliminación del combustible, que es quitar el combustible, pues eliminar la madera o sacarla del fuego. En caso, por ejemplo, de líquidos inflamables, como es
la gasolina, una vez se acabe la gasolina, una vez se queme toda la gasolina, se acabará el incendio, la suspensión de la reacción en cadena. Vale, tipos de incendios y explosiones. Clases de fuego. Según el material del que proviene el incendio, tendremos diferentes clases de fuego. Clase A son los fuegos de materiales sólidos, generalmente de naturaleza orgánica, cuya combustión se realiza normalmente con formación de brasas. Ejemplos: la madera, el carbón, telas, papel, cartón, paja, plásticos, caucho. Elementos orgánicos, ¿no?, que pueden no serlo, que son sólidos, pues cuando tenemos una chimenea es un fuego de clase A, es el típico fuego de sólidos. Clase B son los fuegos de líquidos o sólidos licuables. Ejemplos: la gasolina, el gasóleo, el petróleo, el alcohol, alquitrán, todos estos elementos líquidos o licuables, o sólidos licuables, que son inflamables. Clase C, fuegos de gases. Ejemplos: acetileno, butano, metano, propano, gas natural, gas ciudad, etc. Estos son gases que son muy inflamables, que son los tipos clase C. Clase D son los fuegos de metales. El aluminio en polvo, potasio, sodio, magnesio, pues elementos metálicos que crean un incendio o que son inflamables. Normalmente no son tan inflamables como sobre todo estos dos. Y clase F son los fuegos derivados de la utilización de ingredientes para cocinar. Aceites, grasas vegetales, animales, todo esto que son productos que se utilizan en cocina sobre todo, pues que puedan tener combustión. Según el tipo de fuego, utilizaremos unos extintores u otros. Extintores de agua, que son unos baldes de agua, que es un rociador típico, y mangueras, que son para apagar los fuegos de clase A o clase alfa. Para apagar un fuego, por ejemplo, para apagar la chimenea de casa, lo que utilizaríamos sería agua directamente. Pues mangueras, todo esto serían el tipo de extintores para la clase A. Espuma, que la espuma es la mezcla de diferentes materiales que producen una espuma capaz de apagar el fuego. Apagan los fuegos de clase Bravo, que son los de gasolina. La espuma, que se utiliza sobre todo, tienen mucho los remolcadores de salvamento o embarcaciones preparadas para esto, lo que hacen es crear una espuma que es bastante densa, con la combinación de jabón o elemento jabonoso, agua y oxígeno, en una proporción que lo que hace es crear como una capa en el líquido, que lo que hace es sofocar este fuego. Los de CO2, que son típicos para quitar el oxígeno. El gas, al salir a presión, alcanza temperaturas muy bajas, actuando por enfriamiento, apagan los de clase C, los producidos por el butano, metano. Pues cuando se rompe una tubería de alguno de estos gases y hay una chispa de activación y empieza a haber fuego, he de utilizar lo que son los de CO2. Se utilizan mucho también en salas de máquinas. Y polvo seco, que es el que utilizamos normalmente, son los que suelen llevar los barcos. Son dos recipientes separados en los que se almacena el polvo seco y el CO2, pasa que nosotros no lo veremos, normalmente, antiguamente sí, pero ahora ya los extintores de polvo seco ya viene todo integrado, lo tienes que despresurizar. Actúan por sofocación y apagan fuegos de clase D, que son los fuegos por metales, potasio, etcétera. ¿Cómo actuaremos en caso de tener un fuego a bordo? Nosotros, como patrones, lo que tendremos que hacer es socairear el viento. Que socairear el viento, el fuego, perdón, quiere decir que dejaremos el fuego a sotavento, a socavento del viento. De esta manera, el fuego y los gases irán hacia la dirección del viento, y si el fuego se ha producido aquí, evitaremos que se expanda a esta zona. Socairear el fuego.
Abandono del barco. Vale, esta es la situación, la última que tenemos que hacer cuando tenemos un accidente. Esta situación es lo que os hablaba antes. Mientras el barco sea un elemento seguro, nos quedaremos en el barco. Medidas a tomar antes de abandonar la embarcación. Orientarse respecto a distancias y rumbo a tierra. Importante cuando ya efectuamos el abandono y estamos en la balsa, es importante ir tomando distancias y demoras para ver qué trayectoria estamos haciendo y poder situarnos un poco. Pedir socorro vía radio, vía VHF, haciendo un Mayday. Ponerse ropa de abrigo, importante, cuando va a haber cuando hay un abandono del buque y no tenemos los sistemas de seguridad, o sea, no tenemos lo que son salvamento marítimo allí o el resto de compañías, es importante coger toda la ropa de abrigo que podamos, aunque sea verano, aunque haga calor. El cuerpo en hipotermia entra aunque el agua sean cálidas, puede llegar a entrar en hipotermia cuando el tiempo que estamos en el agua es prolongado. Entonces es importante siempre coger abrigo. Siempre estaremos a tiempo de quitarnos ropa, pero no de ponernos. Colocarse el chaleco salvavidas, importante, aunque ya estemos en la balsa, aunque no estemos en agua, chaleco salvavidas por lo que pueda pasar. Abandonar el buque por la parte más escorada. Obviamente, si tenemos nuestro barco y hemos quedado en esta posición, abandonaremos el buque por esta, intentando que la distancia hacia la balsa salvavidas, el salto, sea menor, porque por aquí estaremos más elevados y podremos sufrir más daños. Los náufragos deberán mantenerse juntos. Si hay una situación de abandono del buque y sois varios, siempre intentar cogeros. Si no estáis en la balsa o estáis en el agua, coger a los compañeros. Si hay alguien inconsciente, también. Tenemos que ser una piña. Es más fácil identificar a un grupo de personas que a una persona sola. Y entre vosotras, psicológicamente, os podréis ayudar. Lo que os decía antes. No abandonemos el barco hasta tener la completa seguridad de que se va a hundir. ¿Por qué? Porque el barco tiene todos los elementos de seguridad y es la parte más importante. En el barco está el GPS, está la sonda, está la radio, está todo, que son señales que pueden utilizar los sistemas de salvamento para localizarnos. Vale, señales pirotecnia. Dentro de nuestra embarcación siempre deberemos llevar los equipos de salvamento, del SOLAS y las señales de pirotecnia. Solo vamos a usar las señales de pirotecnia cuando se tenga a la vista otro buque, avión o persona que pueda prestarnos ayuda. ¿Qué señales tenemos? Pues tenemos las bengalas, que vienen, a ver, no sé si se verá, con este etiqueta de aquí, este sello, que es el sello SOLAS, y los cohetes, que son estos de aquí. ¿Qué quiere decir que solo vamos a usar las señales de pirotecnia cuando se tenga a la vista otro buque? La intención de utilizar una bengala o de utilizar un cohete es que nos vean, entonces tenemos que estar seguros de que hay otra embarcación cerca, de que nos pueda ver. Esto es muy luminoso, es muy llamativo, pero no podemos malgastarlas, no tenemos infinitas. Entonces es importante utilizarlos cuando sabemos que otra embarcación nos puede ver o nos tenga a la vista. Siempre vamos a activar los dispositivos por sotavento, sobre todo el humo. No nos pondremos en contra de él, ya que estos elementos son muy incandescentes, alcanzan mucha temperatura y nos pueden quemar. Y el humo nos puede incluso ahogar y empeorar la situación. Y con esto el fin de la presentación.